Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, publicó este lunes información sobre pobreza e indigencia en Uruguay correspondiente al segundo semestre del 2022. Vamos a ver algunos números. Según la estimación que hizo el INE, 9,1% de la población se ubica por debajo de la línea de pobreza, es decir que vive con hogares con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos y una canasta básica no alimentaria. También esto se calcula en función del número de integrantes del hogar. Y a su vez, el total de hogares bajo la línea de pobreza se ubicó en el 6,5%. Desde el gobierno se habló con cierto exitismo del tema. Sin embargo, son números por los que hay que congratularse. ¿Cómo traducen el fenómeno multicausal que es la pobreza? Para hablar un poco de esto recibimos al sociólogo Juan Pablo Labat. Juan Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República. Como leíamos ahora, como decía en la intro, tuvimos una baja de más de un punto porcentual de un semestre a otro en 2022. En el primer semestre había sido del 10,7 más o menos. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? Bueno, yo creo que hay que mirar estas cosas con cuidado. La nueva metodología del INE arroja resultados semestrales. Antes del 2020 veníamos con resultados anuales, pero también los resultados semestrales se juntan y producen resultados anuales, y cuando miramos los resultados anuales, ese 9,1 sube a 9,9, y si queremos comparar 2022 con 2021, en realidad estamos en un rango más chiquito si hacemos comparaciones anuales, que son más robustas de un punto de vista estadístico. Por lo menos que han mostrado, ¿no?, en estos últimos semestres oscilaciones importantes que habría que ver. Yo llamaría a la prudencia, más allá de que son los muestristas y los estadísticos los que definen, ¿no?, la confianza de las estimaciones. Lo cierto es que no está de más respaldarse más en mediciones anuales que semestrales, por los movimientos que hemos visto, ¿no?, para un lado y para otro. Desde esa perspectiva, la reducción baja significativamente a 0,7 puntos, ¿no? Si comparamos año a año, que son medidas más robustas, que incluso mirando los intervalos de confianza que arrojan las medidas tanto del año pasado como los de habría que hacer una exploración estadística más profunda para poder afirmar siquiera que bajó. ¿No? De ahí a que bajó. ¿Por qué es esto? Porque es un 0,7 y es muy mínima claro, la es una diferencia pequeña, con medidas que además tienen su intervalo de confianza, es decir, las estimaciones son puntuales, claro. y bueno, hay un margen de error, ¿no?, en que se puede afirmar con cierta tranquilidad de que están en ese rango, pero también las del año pasado tenían un rango que iba desde 10,6 hasta para abajo y para arriba. O sea, que en realidad cuando esos intervalos empiezan a pisar hay que mirar un poquito más con cuánta firmeza se pueden hacer esas afirmaciones. De todas formas, estamos hablando de algo muy chiquito, ¿no?, por lo menos muy chiquito para valorar en relación al desempeño de la economía en general, ¿no? Es decir, venimos con una economía que durante 2021 y 2022 vino creciendo a buenos ritmos. Hay toda una discusión en estos días sobre también los problemas estadísticos del arrastre en los indicadores del Producto Bruto, ¿no?, que en los cuales se podría decir de que el crecimiento 2022 parecería más chico que lo que es en términos reales, porque en realidad se arrastran por desplazamientos en las mediciones estadísticos, resultados del año anterior, pero si agarramos el bienio 2021-2022, podemos decir que hay un crecimiento importante que superó con creces los guarismos de 2019, y todavía estamos bastante lejos de llegar a los guarismos de pobreza de 2019. Por lo tanto, ante un desempeño, a una recuperación económica bastante interesante, que es verdad que es menor que en otros lugares, ¿no? La pobreza no ha tenido un buen desempeño en su bajada. Hubiéramos esperado realmente que hubiera habido una bajada bastante mayor, ¿no?, para lo que creció el producto, para lo que creció el empleo, ¿no? Como que hay que mirar muchos más indicadores juntos para hablar de bienestar y también para explicar estas cosas, ¿no? Creo que el gobierno se ha jugado mucho a mirar los indicadores de empleo,
¿no? Como el gran determinante del rendimiento, que lo es, ¿no? O sea, cuando uno mira a la gente que sale y entra a la pobreza, no, tiene que mirar principalmente el mercado de trabajo, pero no solamente el indicador de empleo. No hay un problema de calidad de empleo y de volumen de salario, ¿no? Es decir, estamos frente a un salario real que viene con una caída, viene en caída libre hace casi 3 años. En el último trimestre mostró un pequeño repunte, pero que tampoco es tan significativo. Por lo tanto, ahí hay una fuente importante de explicación, ¿tá? Del otro lado tenemos otra fuente que presiona a la baja, como quien dice, en lo que podría ser salir de la pobreza, que es el gasto, ¿no? Es decir, en la vida nosotros tenemos acceso directo a ingresos y por otro lado acceso a bienes y servicios que no son a través de los ingresos que provienen esencialmente del trabajo y algunas otras transferencias, y lo que no es gasto provisto de esa manera en general termina siendo gasto de bolsillo, ¿no? Y por lo tanto también compone la economía de los hogares el acceso, ¿no? a determinados bienes básicos, ¿no? Si los niños en la escuela comen menos, es más la comida que hay que hacer en casa, es menos lo que estamos poniendo si hay que comprar los medicamentos por fuera porque el sistema de salud no los provee o porque hay que ir a buscarlos, ¿no? Es decir, hay un conjunto de gastos que están en relación de los hogares, del bolsillo de los hogares, que están en relación con el resto del gasto, ¿no? Entonces, cuando hubo una presión de achicamiento del gasto importante, como hubo en todos estos años, desde el 20 para acá, incluyendo el 20, ¿no? Esas cosas empiezan a resentir, ¿no? Y no alcanza una pequeña recuperación del empleo como se está viendo, ¿no? Si esto podría ser perfectamente una clase de economía aplicada para valorar qué variables están en juego en esto, ¿no? Y cómo creo que las hipótesis sobre las que se asentó la conducción económica y social, porque no existe la conducción económica separada de la conducción social, muestran fallas, ¿no? En su marco teórico al pensar de que se puede respaldar solamente sobre el empleo la recuperación. ¿Cuál es ese cálculo específico para determinar que una persona está por debajo de la línea de pobreza justamente? Bueno, como bien decías vos, acá tenés una canasta básica alimentaria y una no alimentaria que incluye un conjunto de gastos de los hogares, y después hay una estimación bastante más, o sea, un proceso bastante más complejo de cómo se define esa línea, que se define en forma distinta para Montevideo, para el interior de ciudades mayores y para el interior rural, que tiene distintos valores. Eso es a partir de estimaciones que se hacen y que sigue el Instituto de Estadística con detenimiento, y tiene mucho que ver con el comportamiento de los precios, ¿no? Y incluso tiene distintos índices, ¿no? Ustedes podrán haber visto que hay muchas discusiones sobre si los alimentos subieron más o menos que el resto de la canasta, ¿no? Y ahí también se juega un partido que se juega distinto en los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Si hay sectores de la sociedad que todos sus ingresos los transforman en consumo, ¿no? Y que muy buena parte de eso los transforman en consumo básico, alimentario y sanitario y demás cuestiones, y otros que tienen otros márgenes. Por lo tanto, cuando hay comportamientos distintos, ¿no? Entre el índice, el IPAB, como dice el índice que mide el aumento de los alimentos, y los otros, también se producen otros ruidos, y todas esas cosas están escondidas atrás de la línea de pobreza, que es insuficiente a todas luces para dar cuenta del bienestar de la población, ¿no? Si el bienestar de la población tiene que ver con muchos otros funcionamientos de las personas que no se pueden determinar ahí, aunque sigue siendo una buena aproximación a lo necesario, ¿no? Para esto. Ahora, el gobierno habló de estos datos como un mérito. O sea, ¿qué opinión te merece esto? El gobierno tiene problemas con las estadísticas en general. Creo que con la lectura de las estadísticas, no con la construcción de las estadísticas, más allá de que se ha frenado mucho la generación de información, la generación de datos que nos permitan hablar un poco de todas estas cosas que yo estaba mencionando, ¿no? Y que tienen que ver con el desempeño de los programas sociales, con la evaluación de las políticas, ¿no? Con dar cuenta de un conjunto de cosas, pero hay un problema sistemático en esto. No sé si ustedes recuerdan, pero no hace mucho tiempo se planteó una discusión en la arena pública sobre la alimentación, ¿no? Que fue en el marco de lo que yo le digo la guerra contra las ollas populares. Sí. Ahí se marcó por parte del Ministerio de Desarrollo Social también un problema de que, bueno, el problema del alimentario era un problema que venía de 2016-2017, donde en aquellos momentos
estábamos en condiciones peores que en 2020, ¿no? Cosa que no parece muy verosímil, pero que además viene de un error de vuelta de la lectura de datos estadísticos. O sea, hay que mirar esto que hablábamos al principio, la estimación puntual, los intervalos de confianza. Para decir que una cosa es más grande que otra se precisa un poco más que la voluntad de que así lo sea, ¿no? Y esto es parecido. Es decir, acá estamos tratando de construir una buena noticia. Creo que es un gobierno que está en apuros importantes en esta materia y especialmente en resultados sociales. Ni que hablar si nos vamos a resultados de infancia, ¿no? Y recordemos un poco que la construcción, y acá hay un componente ideológico muy fuerte de este gobierno, la construcción de lo social es la construcción de lo fenomenológico, de lo que se visualiza, ¿no? Y de la misma manera que esta coalición que hoy gobierna criticaba a los anteriores gobiernos por sus resultados sociales a partir de temas, por ejemplo, como la situación de calle, ¿no? Y a partir de ahí se infería de que todo eso era un fracaso de políticas sociales, de la política, ¿no? Había, ¿no? Un desplazamiento. Eso le sucede en muchas áreas, ¿no? Y los tópicos sobre los que se centra la valoración del gobierno sobre estas cosas se van desplazando de un lugar a otro buscando buenas noticias. Sobre esos antecedentes, ¿no? Donde se podría decir que se consagró esta política social de hoy, por ejemplo, temas de situación de calle, no hemos tenido novedades, falta el censo del año pasado que no se hizo, y no ha habido resultados. Y después apareció como un segundo tópico en la agenda social del gobierno la pobreza infantil, ¿no? Y sobre eso también, si ustedes recuerdan, si hacen memoria, también hubo yo diría que un micro escándalo, porque estas cosas en la sociedad, en el mundo Twitter, no repican tanto, ¿verdad? Pero hubo un microescándalo con los anuncios del presidente y la ministra de Economía hace un poco más de un año sobre el récord de pobreza infantil al que se había llegado, ¿no? Producto de se habla que es un problema gobierno. Estructural de Uruguay, de todas formas. Ayer el ministro Lema salió a decir eso, por ejemplo. Por supuesto. O sea, el problema de la alimentación y el problema de la pobreza infantil es un problema. El problema de la alimentación es estructural de Uruguay. El problema de la pobreza infantil es estructural del mundo, ¿no? Pero sobre esto quiero hacer esa precisión porque va de vuelta a esto de cómo el gobierno lee las estadísticas, ¿no? Cómo se hace política mediática sin contrapeso en los datos, ¿no? Es decir, vos has hablado de una superpolitización de las políticas sociales, ¿no? Y ahora quiero decir de las estadísticas, claro, ¿no? Porque en realidad el presidente salió a anunciar que teníamos un récord de bajada de pobreza infantil y la ministra Arbeleche lo mismo, y un mes después se publicaron las estadísticas que mostraron que había habido una subida, porque estaban leyendo los datos del primer semestre de 2021 y no del año entero. En el mes de febrero, cuando en marzo se publicaron los datos del año entero, se mostró que eso era totalmente al revés, ¿no? Por eso yo llamo a la prudencia en la lectura de los datos semestrales y prefiero leer los anuales, ¿no? Y ver un poco más de la película, no solo la foto, y volver a mostrar cómo se han hecho noticias políticas con lecturas de estadísticas mal hechas, ¿no? Y ahora se vuelven a hacer, porque decir de que la pobreza bajó en forma contundente, como dijo el ministro Lema ayer, no tiene contrafuerte por ningún lado. O sea, habría que discutir si bajó. Yo doy por hecho que sí, pero que muy poquito. Y uno dice, bueno, ¿y cuáles son las hipótesis? ¿Qué explica la baja de la pobreza? Y yo digo que para el nivel de crecimiento que el que venimos teniendo, tendría que haber esperado 2-3 puntos de bajada de la pobreza y no menos de medio punto, ¿no? Especialmente cuando el año anterior también veníamos un crecimiento más de 4 con una reducción de la pobreza de 1, ¿no? Entonces ahí hay como cosas que hay que analizar en el mismo puzzle. Un poco, Juan Pablo, preguntarte qué podemos esperar respecto a las políticas del MIES de acá a lo que sería como el último año y medio tal vez de gobierno, y más teniendo en cuenta que tenemos un año de campaña por delante. Bueno, el año de campaña lamentablemente complica a todos los escenarios, porque además el ministro Lema es un ministro que está en campaña y que así ha estado siempre en campaña. Este gobierno ha puesto las políticas sociales en campaña desde siempre, desde antes de ser gobierno. O sea que las políticas sociales son parte de la campaña política siempre, y por lo tanto es esperable escenarios. ¿Qué es lo que no abona esta idea? Que no hay resultados, ¿no? O sea, no hay resultados en calle, no hay resultados en infancia, son al revés. Una de unas cosas que de vuelta hay que ser cautelosos, pero que muestra la presentación de estos datos, es que la pobreza en 0 a 6 años, a pesar del famoso plan de infancia, a pesar del fortalecimiento de las transferencias, a pesar de todo lo que dice el MIDES que hizo, creció. Entonces, a ver, estamos en un gobierno que dice, esta es mi
mi seña de identidad en materia de políticas sociales y le va mal, ¿no? Iba a resolucionar el problema de calle en el primer año y yo creo que estamos peor. Digo, no hay conteo, ni siquiera hay datos al día de hoy. Entonces, ¿qué podemos esperar de lo que sigue? Y yo no creo que mucho, porque realmente revertir esta situación es además algo que lleva tiempo, ¿no? Es decir, no es verdad que se aumenta el acceso a servicios y transferencias apretando un botón. A transferencias podría hacerlo, pero nunca se quiso hacer, ¿no? El pueblo ha sostenido las ollas populares como un sustituto de políticas públicas durante 3 años. El MIDES ha implementado un conjunto de paquetes de programas que las auditorías que tienen sobre ellos los entierran, ¿no? Los entierran porque se ha hecho cualquier cosa con eso y falta información. Ahora se está implementando un nuevo programa de viandas que nadie sabe mucho qué es, que no tiene ningún, como digo, no hay ningún documento de estudio diagnóstico que sustente ninguna de las cosas que están en ese programa. No se sabe cuál es el criterio de selección, no se sabe por qué eligieron 10.000 comidas diarias, no se sabe por qué eligieron los puntos que eligieron, y no se sabe cómo va a funcionar, porque tiene un conjunto de mecanismos que desde el código QR a un conjunto de cosas que son todas de riesgo en poblaciones de poco acceso, ¿no? O de acceso restringido a tecnología y a uso de tecnología, que no sabemos cómo van a funcionar. O sea que en el horizonte cercano tenemos un programa de viandas que viene a sustituir, que es la última, se podría decir que la batalla final en la guerra contra las ollas es la implementación como alternativa en programa de viandas, que no va a terminar de ser alternativa porque van a seguir existiendo ollas, porque el quantum de lo que reparte de alimentos es muy inferior a lo que de una manera u otra se provee a través de las ollas, por lo tanto no sustituye, podrá sustituir parcialmente. Se reduce el apoyo a las ollas y se concentra en este lugar de cuya metodología de implementación no sabemos nada, ¿no? Los otros elementos para transferir recursos que uno pudiera haber pensado, que son una muy buena idea, que siempre las venimos pensando, como el IVA personalizado, fue un fracaso rotundo. No hubo forma de que la gente adhiriera a ese programa porque está mal implementado, ¿no? O sea, es un programa al que tiene como población objetivo 200.000 hogares y tiene menos de 1.000 adherentes, ¿no? En la relación no llega al 1% de la potencialidad del programa para poder transferirle devolución de impuestos, ¿no? De la misma manera que sí se implementó una devolución en el sentido de que se recortó, se achica el IAS y el IRPF, existe algo para la cola de abajo, aunque no para la del medio, que es la que verdaderamente pierde, que podría ser el IVA personalizado, fue un fracaso rotundo. La unificación del programa de transferencias en su tramitación para el mejor acceso no existe, no apareció la famosa ventanilla única, ¿no? Son todas cosas que vienen estando en la agenda desde el primer año de gobierno, están en el segundo, están en el tercero, pero nunca las vemos aparecer, ¿no? Y las iniciativas que quedan, esta que era la que uno decía, bueno, esto sí tiene el apoyo de todo el sistema político, de toda la población y todo, que es programar en infancia, una vez implementado, el problema sigue creciendo. Muestra a las claras lo que se dijo muchas veces sobre la ineficiencia, sobre ineficacia primero, ¿no? Sobre ineficiencia después y sobre la insuficiencia. ¿Por qué le digo lo de la eficacia? Porque esta idea de pensar de que los niños y los programas para los niños son prestaciones para los niños es una fantasía, ¿no? Es decir, los niños viven en un hogar, en una familia, y no es posible, ¿no? O sea, uno provee una solución para que el ambiente familiar mejore, ¿no? Y ahí estamos hablando de otro rango, de otro tamaño de prestaciones, ¿no? Y de otro sistema de apoyos, o no es tan esperable de que porque uno mejore ¿no? 20 o 30 pesos por día, que es lo que estamos hablando, ¿no? Porque eso es otro tema, ¿no? Ya se ha planteado mucho las grandes ayudas, los apoyos de la pandemia y de la pospandemia. Hemos hecho las cuentas, ¿no? Cada persona que fue auxiliada en términos económicos en víspera de la pandemia, a posteriori de la pandemia y durante la pandemia, recibió del orden de a 20 a 30 pesos por día de apoyo de asistencia, ¿no? Porque se han hecho muchas conferencias de prensa para hablar de todas las medidas, y cada vez que sale el ministro, y en aquel momento el presidente, anunciaba 10, 12 medidas, y después cuando uno las materializa en el presupuesto con los datos del gobierno, no estamos hablando de ninguna improvisación de quienes lo criticamos, sino del propio gobierno, da esto, ¿no? Da que durante todo el 2020 le dieron 20 pesos a cada persona por día para solucionar la crisis del 2020.
Veremos cómo avanza esto. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos acá en Uniradio. Cuando quiera. Juan Pablo Labat, sociólogo integrante del colectivo Más Igualdad. Muchísimas gracias por estos minutos por acá por Uniradio. Gracias a ustedes. Saludos. WhatsApp y Telegram 092 555 982.